Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidos a este su canal, Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el momento. Gracias por la salud, gracias por el dinero y gracias por el amor que recibimos día a día. Todo nos ayuda a crecer y a seguir adelante con nuestros proyectos y nuestros sueños y anhelos. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no se han materializado para nosotros, que están encima de nuestras cabezas. Yo siento que son millones de bendiciones y que están ahí solamente para que nosotros abramos corazones, abramos nuestros ojos y nuestros sentimientos para poder surgir estas bendiciones. Bueno, también les quería comentar que esta lectura tiene dos partes, perdón. La primera parte para las personas que están en compañía de alguien, que tienen una pareja, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros. Bueno, si esta lectura no resuena contigo en este momento, déjala pasar, por favor, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó a tu vida en algún momento. Quiero que pienses tú, mi querido amigo y amiga, porque voy a comenzar con ustedes los que tienen una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, bueno, no importa, lo importante es que tú conectes con tu persona especial en este preciso instante, en este preciso momento. Bueno, vamos a sacar unas carticas para ti que tienes a tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y esas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, ¿yo qué te puedo decir? Que tu persona especial te ama, te quiere, te desea, quieres lo mejor en su vida. Bueno, que está al 100% contigo en este instante, en este momento. Eres esa persona que tanto había esperado, que tanto había anhelado y que por fin llegó a su vida. Muy seguramente tu persona especial es de signo Cáncer, Piscis o Escorpio en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué espera de ti tu persona especial. Que nunca lo engañes, que nunca se engañen mutuamente, que sean el uno para el otro, que se amen, que se quieran, que se respeten, que se mimen, que bueno, que sean lo mejor el uno y el otro en las vidas de ustedes. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que eres su príncipe o su princesa, que eres lo mejor que le ha pasado, que eres como el premio gordo de la lotería y que la verdad no te quiere dejar ir por nada del mundo, que te quiere ahí en su vida, hacer proyectos, tener familia, hacerlo absolutamente todo, inclusive envejecer al lado tuyo. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Va a haber cierto problema, discusión o confusión entre ustedes, muy seguramente generado por personas del signo Géminis, Libra o Acuario. Pueden haber personas queriéndose inmiscuir en la relación de ustedes, pero estas personas se van a estrellar con unas personas totalmente inteligentes que son ustedes dos, leales el uno al otro y que no se amilanan ante nada. Personas totalmente fronteras que son ustedes y que no van a permitir que la relación de ustedes se estropeen por culpa de otras personas. Tal vez esta situación los podría a ustedes inestabilizar en algún momento, pero la verdad es que la firmeza de la relación de ustedes es bastante fuerte y no van a poder con la relación de ustedes, ya no van a poder con ustedes ni socavar el amor que ustedes tienen el uno por el otro en este preciso instante, en este momento. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que guarden, no sé, el equilibrio, que echen afuera el miedo, el temor, que controlen la ansiedad y que en el momento que se les presente un problema, una dificultad, lo resuelvan de una, que si tienen que cambiar de estrategia, que lo hagan. Igual lo que ustedes tienen es amor, amor y amor, amor entre ustedes dos. Se aman, se quieren y bueno, van a seguir adelante hasta que ustedes lo decidan, pero yo los veo juntos por mucho, mucho tiempo, enfrentando problemas y dificultades junticos, junticos y amándose muchísimo, muchísimo. Vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy para ti que estás en esta relación tan maravillosa. Te dice, busca un trabajo liberador. Bueno, lo que te está diciendo este angelito es que la relación de tuya se convierta en un oasis,
en un oasis donde ustedes dos puedan llegar y descansar, no a tener más problemas y dificultades. Bueno, siempre hay problemas y dificultades en cualquier tipo de relación, pero que no sea algo constante, ya que no sea algo del minuto al minuto de cada día, sino que busquen que su relación sea un remanso de paz, que sea un oasis, un lugar donde ustedes puedan conversar, donde puedan hablar y solucionar los problemas de una manera confiada y calmada. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy que están en esta relación. Bueno, mira, te salió esta cartita que se llama súper maravillosa, la carta del renacimiento, y está al derecho. Bueno, ¿qué más te puedo decir con respecto a esta carta del renacimiento? Totalmente maravilloso. Bueno, el éxito, el éxtasis en todos los aspectos de su vida, el gozo que tienen el uno y el otro al estar juntos. Disfrútenlo en este momento, disfrútenlo, que están en un momento totalmente maravilloso de sus vidas y de sus relaciones. Cultiven esa relación, abónenla día a día con amor, con respeto, no sé, con complicidad, con todo lo que a ustedes se les venga, pero con muchísimo amor. Bueno, vamos para adelante. Les mando un abrazo muy fuerte, muy cordial a ustedes. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas el día de hoy que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas, perdón, por su economía no, por los solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora, en este preciso instante, en este momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Al parecer tú has salido de una relación bastante turbulenta. Estás acabando con una relación, no sé, ya terminaste, pero apenas acabas de salir de una relación muy turbulenta y eso te tiene a ti bastante inestabilizado o inestabilizada. Tu persona, con la que acabaste de terminar, aún te hace escenas de celos, aún te busca, aún te amarga la vida, y esto se ha convertido en un problema, en un dolor de cabeza para ti, y la verdad eso te tiene bastante aburrido o aburrida. Tú has tomado la decisión de que este es el momento de romper con esa situación. Ya no se pudo, ya no volvieron, ya no van a volver, entonces las cosas deben terminar ya y debes ponerle un alto a esta persona para que no afecte tu vida, para que no te siga haciendo daño. Bueno, ¿qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, no sé, la superación de estos conflictos que tú puedas estar teniendo se pueden ir extendiendo un poquito más, yo diría algunas semanas, no meses, sino semanas, y es algo que tú vas a poder superar definitivamente. Lo superas, sales adelante, sigues adelante. Sí debes tener cuidado con alguna enfermedad, con algún tipo de dolencia física que podrías estar teniendo o con peleas con personas cercanas a ti. Esto podría ser relacionado con algún dinero, un dinero bastante que podría estar en juego, mi querido amigo y amiga. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que tengas mucha prudencia con relación al dinero, a tu economía, que hagas un presupuesto y que también los logros y triunfos que tú obtengas, no lo estés comentando a todo mundo, porque no todo el mundo se alegra, no todo el mundo quiere estar bien y no está bien con los logros que tú puedas estar teniendo en determinado momento. Bueno, vamos a ver qué nos aconsejan los angelitos el día de hoy para ti que estás solterito y solterita. Vamos a ver qué me salen con relación a mis angelitos. Los invito muy cordialmente a suscribirse al canal, a darle like a este video y a activar la campanita para que reciban sus notificaciones también. Bueno, vamos a ver qué me les dicen a ustedes. Este angelito es totalmente maravilloso. Dice, cuida tu equilibrio mental. Bueno, ¿qué más te puedo decir para cuidar tu equilibrio mental? Bueno, alimentarte bien, hacer una actividad lúdica deportiva a diario, dormir bien y acercarte a tus seres queridos, a tus seres amados. Y fundamental, cultivar tu vida espiritual. Si no tienes ningún tipo de creencia, cree en ti mismo o en ti misma. ¿Qué más te puedo decir? Es fundamental creer en uno mismo, ¿ya? Para poder salir adelante. Si uno no cree en uno, pues la verdad es que nada funciona. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy, a ti que estás solterito y solterita. Mira, esta cartita de la regeneración invertida nos habla acerca de la ruptura y el abandono. Bueno, tienes que romper con esta persona que te está haciendo la vida de cuadritos ahorita, en este momento.
esa persona ya no va a volver contigo, ni tú vas a volver con esa persona. Bueno, ponle un estate quieto, que te deje tranquilo, que te deje tranquila, que te deje tu vida en paz. Lo que pasó, pues bueno, ya pasó, pero al parecer tú no quieres seguir con esa situación, con esa relación, es tu decisión y se debe respetar. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas bendiciones. Ya saben que los llevo en mi corazón a ustedes. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.